Hola amigos de mi canal de YouTube, mi nombre es América Pérez. Estamos trabajando nuestro tema de la quinta en la Universidad de la Tercera Edad. Estamos cursando una maestría en Diplomacia y Derecho Internacional. Entonces tenemos que hablar en la materia de derecho constitucional sobre los derechos fundamentales de los dominicanos, que están precisamente consagrados en la Constitución Dominicana, desde el artículo 37, como ustedes pueden ver, hasta el artículo 67. En el artículo, vamos, para que ustedes puedan verlo, exacto. En el artículo 37 se habla sobre el derecho a la vida. Luego tenemos en el artículo 38 la dignidad humana. En el artículo 39, derecho a la igualdad, en que todos somos iguales, no importa raza, color, ideología política, preferencia sexual tampoco, entre otros temas. El artículo 40, el derecho a la libertad y a la seguridad personal. En el artículo 41, prohibición de la esclavitud y todas sus formas, y del tráfico de personas también, de trata y todo esto. En el artículo 43, derecho al libre desarrollo de la personalidad. En el artículo 44, derecho a la intimidad y el honor personal. Artículo 45, la libertad de conciencia y de cultos, que tú puedas asociarte o elegir la religión que tú consideres. Entonces, en el 46, libertad de tránsito. Creo que esta es una de las más violentadas en nuestro país, la libertad de tránsito, sobre todo en residenciales. Pero más adelante hablaremos de eso. 47, libertad de asociación. 49, libertad de reunión. Perdón, que estornudé. Artículo 49, libertad de expresión e información. Esta es la que nos gusta muchísimo, el tema de libertad de expresión e información. Libertad a uno poder hablar libremente. Claro, cada uno de estos derechos también tienen límites, no es que son tampoco absolutos, por decirlo así, porque usted no puede, aunque tenga libertad de expresión, hablar, injuriar sobre una persona, la libertad de expresión. En la libertad de información es que usted tiene derecho a informar y a ser informado. Tenemos el artículo 37 como derecho de la vida. Ya aquí se comienzan a desglosar cada uno de estos artículos. Bueno, pues el trabajo que me toca hacer es precisamente decir cuál es la realidad que vive el país frente al cumplimiento de estos derechos fundamentales, que pueden ser derechos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Cuando se habla de derechos de primera generación, se refiere precisamente a esos derechos individuales, como derecho a la vida, a la integridad física. En términos generales, estos derechos son los derechos del hombre y de la persona individual como ciudadano de un determinado estado. Luego tenemos entonces los derechos de segunda generación. Y usted dirá, bueno, ¿esto no tiene mayor importancia? Claro que sí, pero aquí contemplan precisamente los derechos económicos, sociales, culturales que tiene toda una persona sin distinción de raza, sin distinción de religión o cultura. Ya en los derechos de la tercera generación, estos van direccionados a mejorar la calidad de vida, el derecho de los pueblos a su existencia, al desarrollo, al progreso, a la convivencia pacífica, también a la paz, sobre todo, y a la integridad territorial. Hay derechos colectivos, esos derechos colectivos están considerados como derechos transindividuales. Ese prefijo de trans significa al lado de o a través del individuo, en este caso. Tenemos los derechos culturales y deportivos. Esos derechos se crean como derecho de participación y acción sin censura en la vida cultural nacional, pleno acceso y disfrute de bienes y servicios culturales y otros.
ya en el caso de los derechos deportivos, se han convertido en una de las más recientes conquistas constitucionales en diferentes países, donde se le ofrece al ciudadano la participación del deporte desde el nivel aficionado hasta el nivel profesional. En el caso del derecho a la igualdad y el lenguaje de género, la igualdad no es más que toda persona tiene el derecho a sentirse tratado de la misma manera que a otro, sin justificación alguna. Entonces, no a la discriminación, ya sea por concepto de sexo, de ideología, tampoco por discapacidad, por edad, por lengua, por estatus económico y así sucesivamente. El derecho a la información comprende precisamente todos los derechos y libertades que se dirigen a la expresión y en la comunicación pública de las ideas y de las noticias principalmente. Incluye el derecho a informar y el derecho a ser informado. Es un derecho activo y pasivo a la vez, de dar y recibir noticias e informaciones, datos, sin restricciones previas. También podemos citar dentro de los derechos fundamentales de los dominicanos es precisamente el secreto profesional. Esto, algunas profesiones como los médicos, los abogados, los psicólogos, los periodistas, están amparados bajo la Constitución con el tema del secreto profesional. Si un cliente a una de estas profesiones o un paciente, en el caso de los médicos, o una fuente, en el caso de los periodistas, le revela algún tipo de información, debe de, si éste lo solicita, y aunque también en algunos casos no sea así, mantener el secreto profesional. En el caso del matrimonio de las iglesias cristianas y el concubinato, que es parte también de los derechos fundamentales, bueno, las iglesias cristianas tienen la facultad de oficializar matrimonio bajo el amparo y efecto de las leyes civiles. Claro, en nuestra Constitución el matrimonio es entre un hombre y una mujer hasta el día de hoy. Luego tenemos el tema de las libertades públicas, la libertad de conciencia, la libertad de culto, la libertad de expresión. Hay unas figuras constitucionales que más adelante también queremos abordar este tema. Es el tema de los recursos de amparo y también que son las garantías dentro de los derechos fundamentales, tanto recursos de habeas data para el de la información, la solicitud de información y también el de habeas corpus, que tiene que ver más con el tema de la libertad y más la libertad que ha sido violentada por arbitrariedad. En el caso de la habeas datas, como dijimos, precisamente como dice su nombre, es la conserva de los datos. Luego tenemos entonces el tema de la acción de amparo. Antes se decía recursos de amparo, vamos a un recurso de amparo, no. Ahora acción de amparo, donde la protección inmediata del Estado recae sobre los derechos fundamentales como garantía. Estos y otros datos lo hemos aprendido a través de la materia Derecho Constitucional en la Universidad de la Tercera Edad. Mi nombre es América Pérez y te invito a continuar viendo cada uno de los contenidos diversos de mi canal de YouTube. Vamos, suscríbete, dale a la campanita, activa las notificaciones y cuéntale a los demás que pueden aprender muchísimo cada vez que ven mi contenido. Gracias.